Nel nome del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia, el amor, la paz, la bondad de Dios nuestro Padre, de Jesucristo el Señor, permanezca con vosotros. La Santa Eucaristía se pone como intención la acción de gracias a la Santísima Trinidad por la salud de Arelis Chacón Mejía. Y en las manos del Señor se pone el eterno descanso de Chiquinquirá Torres Chinchilla, de María Elsa Rosano Carrascal, que hace poco han fallecido y que ya comienzan sus misas de triduo. También se pone el eterno descanso de Jairo Noriega Carrascal, de Ana Brígida Mendoza de Sepúlveda. Con estas intenciones, orando por el eterno descanso, porque es una obra de misericordia, agradeciendo al Señor, digamos todos: bendito sea Dios que nos reúne en el amor de Cristo. Bendito sea Dios que nos reúne en el amor de Cristo. Ahora en silencio reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho con el pensamiento, palabras, obras y omisión. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Padre, rico en misericordia, tenga piedad, compasión de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos.
Oh Dios, en cuya misericordia descansan las almas de tus fieles, concede en tu misericordia el perdón de los pecados de tus hijos Chiquinquirá Torres Chinchilla, María Elsa Lozano Carrascal, Jairo Noriega, Ana Brígida Mendoza, los fieles difuntos, para que los que durmieron en Cristo, por su misericordia puedan verse libres de toda culpa y puedan tener parte en la resurrección gloriosa de tu Hijo amado Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Joel. Vístanse de luto, hagan duelo sacerdotes, griten servidores del altar. Vengan y pasen la noche en sacos servidores de Dios, pues no hay en el templo de su Dios ofrenda y libación. Proclamen un ayuno santo, convoquen la asamblea, reúnan a los jefes, a todos los habitantes del país en la casa de su Dios y llamen a gritos al Señor. Ay del día, se acerca el día del Señor, llega como ruina arrolladora. Toquen la trompeta en Sión, griten en mi monte santo, se estremecen todos los habitantes del país, pues llega el día del Señor. Sí, se acerca, día de oscuridad y de negrura, día de niebla y oscuridad, como el alba sobre los montes. Avanza un gentío innumerable, poderoso como nunca lo hubo, ni lo habrá tras él por generaciones. Palabra de Dios. El Señor juzgará el orbe con justicia. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando todas tus maravillas. Me alegro y exulto contigo, y toco el honor de tu nombre, oh Altísimo. Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío y borraste para siempre su apellido. Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron, su pie quedó prendido en la red que escondieron. Dios está sentado por siempre en el trono que ha colocado para juzgar. Él juzgará el orbe con justicia y regirá las naciones con rectitud. Sopla tu viento sobre mí, tu aliento respiro sobre mí. Quiero oír tu canto celestial. Aleluya. El Señor con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
En aquel tiempo, habiendo expulsado a Jesús a un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: por arte de Beelzebú, el príncipe de los demonios, echa a los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Jesús, conociendo el pensamiento, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues ustedes dicen que yo he hecho los demonios con el poder de Beelzebú, pero si yo he hecho los demonios con el poder de Beelzebú, los hijos de ustedes, por arte de quién los echa. Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo he hecho los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por lugares áridos buscando un sitio para descansar, y al no encontrar, dice: volveré a la casa de donde salí. Al volver se me encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma a otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y al final de aquel hombre resulta peor que al principio. Palabra del Señor. Hoy, en este contexto de la Santa Misa, como la palabra de Dios siempre es viva, actuante y eficaz, tiene que hablarnos en las diferentes realidades de nuestra existencia. El contexto de hoy es la Eucaristía de lo que llaman, tendría yo que investigar bien esto, que no estoy seguro yo. Esto de misas que dicen, le llaman trigo, no, sí, misas del trigo, los difuntos, ¿no? Debe ser porque son 3, ¿eh? Pero el nombre no lo tengo claro de dónde proviene, porque antes se hacían los novenarios, ¿eh? Pero eso es accidental, eso simplemente es un problema de lenguaje, ¿no? Ah, no, aquí está bien dicho, perdón, aquí creo que sí, lo que pasa es que por allá se debe decir trisagio, ¿no? Trisagio, agios en griego significa santo. Agios, Theón, santo Dios, ¿no? Aquí me llamó la atención, ¿no? Me controlé un poco el trisagio, trigo, pero eso es accidental, eso no es un problema de lenguaje, aunque el lenguaje hay que tenerle mucho cuidado, que el lenguaje es lo que nos permite la comunicación, y el lenguaje significa lo que significa, y también contextualiza, también connota y también denota, pero como no estamos en una charla de comunicación social y de lingüística, pues dejemos eso para los que saben. Nosotros, los incipientes en esto, dedicámonos a Dios. Pero cuando salía de la sacristía para celebrar, miraba las intenciones de misa primera de los difuntos que estos días han fallecido, ¿no? ¿Qué nos puede decir el Señor ante el dolor, ante la separación de un ser querido, ante el vacío afectivo que queda, ante la realidad de morir? Y de cara a nosotros, la fe, la resurrección. También podemos preguntarnos nuestras motivaciones, que son muy importantes. ¿Por qué puedo venir a acompañar a las personas en un acto de filantropía
y de solidaridad, que está bien, pero también las podía acompañar en la casa, dedicándole un tiempo, porque se hace una visita para consolar, para acompañar, y no tendría que venir a la iglesia, ¿cierto? Porque eso se puede hacer en la casa, en un tanatorio, donde los tienen allí. Entonces la pregunta que puede hacerse, ¿por qué he venido? ¿No? Ustedes pueden decir, porque si lo aprendí, por la tradición, porque por esto y por aquello. Y eso no es que no tenga validez, pero no es la verdad plena. Simplemente, como el problema del lenguaje que plantea, simplemente es un entrarnos a algo, una introducción, pero no es el centro, ¿no? Como en un libro. Yo no me quedo con la introducción del libro. El libro en la introducción me da una idea. Yo tengo que hincarme los ojos ante el libro y saborearlo para poderlo conocer, ¿no? Tampoco puedo ir a leer un resumen de internet. No, para conocerlo, de pronto me hago una idea por el resumen. Pero tengo que ir al texto. Así es la misa. Yo no voy a la misa simplemente por la idea que tengo, sino por la realidad objetiva que ella tiene. Por eso lo primero, para no alargar, para decir que es lo primero que tengo que decir, que pertenece a la santa tradición de la Iglesia, no a la tradición que tenemos nosotros en nuestro pueblo, de tradición como folclore o como lo hacemos siempre. ¿No? Eso es una clase de tradición, ¿no? Decimos las tradiciones de nuestro pueblo, pero las tradiciones quizás no pueden ser tan buenas. Aquí estamos acostumbrados a hacerlo así, y las tradiciones se tienen que cultivar, pero también se tienen que purificar. Pero esa tradición es con T minúscula. La tradición de la que habla la Iglesia es con T mayúscula, es el tradere, la entrega. El Evangelio tiene una tradición, pero no porque tenga simplemente un contexto histórico, sino porque el verbo latino es entregar. La tradición de la Iglesia es entregar a Cristo. Entregar la fe de un padre a un hijo, esa es la tradición. La fe que hemos recibido de los mayores, una fe quizás un poco más fuerte que la nuestra, porque la nuestra es quizás un poco menos arraigada. Ese es, ¿no? Y lo mantenemos como principio fundamental de la existencia y no como una costumbre más, como la del santo. Es que nosotros somos devotos en esta calle del santo tal, y van muriéndose los que entonces la gente toma el santo, pero ¿qué tengo que hacer en la fiesta del santo? Vienen las nuevas generaciones que no saben por qué se originó la fiesta del santo y la devoción. Entonces, ellos saben que tienen que comprar flores, quemar pólvora, mandar a buscar el cura para que haga la misa, pero ellos no tienen ni idea de qué es lo que están haciendo, porque es la tradición con T minúscula. Te lo vamos haciendo y no lo podemos dejar perder. Pero eso tiene un contenido profundo que ha marcado el pensamiento y la manera de vivir, que con el tiempo se puede olvidar si no sabemos comunicar una realidad existencial de la fe. Entonces, lo que yo hoy quiero compartir es, en primer lugar, a los que recientemente tienen este dolor de la muerte de un ser querido, es que lo primero que antropológicamente, y no solamente antropológica, sino en la esencia y en el tuétano, en lo que es fundamental del cristiano, la muerte es cumplimiento pleno de nuestro bautismo. Es cuanto más nos parecemos a Cristo, porque Cristo murió en la cruz y ahora se cumple en nosotros la muerte, pero no una muerte en un sinsentido, no como los filósofos existenciales que el morir era la náusea, dice Jean-Paul Sartre. Morir es la náusea, claro, porque no tienes esperanza, porque no tienes realidad teológica, porque no tienes realidad trascendental, porque vives el día a día sin una plenitud y sentido de vida, que es lo que todo el mundo dice, pues el vivo al hoyo y el muerto al hoyo y el vivo al pollo. No, eso no es así, eso es un sinsentido en la vida. El que ha muerto murió biológicamente porque hace parte de la consistencia biológica del hombre. Nacer, alimentarse, no creces si no te alimentas. Nacer, crecer, alimentarse, crecer y finalmente morir. Y en el medio de todas estas cosas vienen las realidades de las relaciones interpersonales y del actuar del hombre. Pero esos son lo que llamamos en la parte del hombre, del acto del hombre. Hay actos del hombre
y hay actos que nos hacen humanos, y esa es la diferencia. Como actos del hombre, nacer, también nace un animalito. No nos diferencia. El acto del hombre no nos diferencia de las demás criaturas. En ciertas cosas dependiendo de la especie. Pero lo que nos diferencia son los actos humanos, aquellos que hacemos y que los otros seres, aunque nazcan, porque también un animalito, un perrito nace, se alimenta, crece, como nosotros también se enferma y muere. No hay diferencia entre el acto del hombre y el acto de un animal, en tanto y cuanto el hombre es un animal racional, pero es un animal. Y en un acto humano es el que nos va humanizando, cosa que no hemos aprendido todavía hoy con tantas ramas de humanística como la psicología, las diferentes ramas de la psicología, las diferentes ramas humanas como son los trabajadores sociales, tantas cosas que hoy han aprendido, incluso mismo la lingüística. Aprendemos más, pero nos volvemos más inhumanos. Y todo esto influye en la manera de vivir el dolor. Pues, en una frialdad, sin plenitud de vida, sin conciencia, sin tener la tradición de la fe, acompañamos a ser queridos, nos dolió el día en que se murió, lloramos, nos hace falta, hacemos el novenario, que estamos acompañando al mundo, pero los momentos más dolorosos vendrán cuando ya la gente va pasando los días y va quedando uno solo y no hay nadie que venga ni a visitarlo. Humanamente es eso. Pero en las generaciones más modernas, de estas que llamamos nuevas generaciones, ¿no? Milenios, centenios, es complicado esto porque no tienen la tradición de la fe y el sentido de la plenitud. Lloran porque les hace falta a la persona y tal, pero esto entonces es adiós a los amigos, irán las abuelas y las tías más mayores, las que irán al cementerio a limpiar la tumba, las que orarán por ellos porque nunca se olvidan, porque no está incrementado algo que dije yo al comienzo, que es del tuétano, de la esencia, de lo fundamental del cristianismo, que es la plenitud de vida en la eternidad, que llamamos trascendencia y mortalidad, y no está cimentado la obra de misericordia. El mundo de hoy es solidario con el perrito, con el gatico, con el pobre, con el niño que aguanta hambre, y eso está muy bien, ¿no? Pero le falta algo. En nuestro cristianismo, el acto humano, el de la solidaridad, trasciende y nos hace ahora no simplemente humanos, sino seres sagrados por el bautismo. El que murió es un ser sagrado, no lo trajeron aquí para homenajearlo, lo trajeron porque era sagrado, le pertenecía al Señor, hicieron las exequias, no solamente lo despidieron, porque para despedirlo podían haberlo puesto en el parque, que viera todo el mundo y echan un discurso y hablan de las cosas buenas. Lo trajeron al lugar sagrado porque en el lugar sagrado recibió el don del bautismo, y el que murió es sagrado, y por eso los restos de ellos son sagrados y reposan en un cementerio que es un campo santo. Y es el lugar donde reposan y porque la palabra cementerio viene de dormición, y en la teología nuestra de la fe, sabemos que el muerto murió biológicamente, pero para nosotros lo que hemos recibido desde el bautismo y lo que hemos aprendido de la fe es que duerme en el sueño, en esperanza, en la espera de la resurrección. Y por eso nos reunimos a algo que está en la esencia, la esperanza en la vida eterna, y no solamente la solidaridad con el que sufre, que hay que tenerla, hay que consolar al que sufre, pobre misericordia, pero hay que orar por el difunto. Lo que están haciendo con las santas misas, que no es una misa, la misa, se da rabia cuando la gente dice, la misa, no, voy a encontrarme con el Señor en la santa celebración, porque es sagrada, porque es importante, porque no es cualquier cosa. Cuando banalizamos la fe, que venimos de cualquier cosa y van presentados ya a la carrera y tonteando porque no sabemos qué, voy a la Santa Misa. Y hoy voy a la Santa Misa a acompañar, porque es consuelo, no solamente acompañar, sino consuelo para el que sufre. Y prueba de amor con el difunto, porque la muerte no trunca el amor con el que murió, sino que cambia la manera de relacionarse. Cuando estaban vivos, visitas, cariño, afecto, abrazos, regalos, compartir, diálogo, que son propios de las expresiones del amor.
Pero cuando ya muere todo eso no se puede hacer y entonces entra una nueva manera que teníamos que haber aprendido de la tradición auténtica de la fe, que la única manera que tenemos de demostrar el amor a un ser querido que fallece es la unidad y la memoria y en la oración conjunta de los familiares y de todos los bautizados, porque el que murió no pertenece simplemente a la familia biológica, sino al cuerpo de la iglesia. Por eso se trae a la iglesia, se despide un hijo de Dios a un bautizado, y el venir a misa es la prueba más grande del amor, porque estamos ofreciendo la prueba más grande de Cristo, la entrega en la cruz. Es una obra de misericordia. ¿Y por qué es una obra de misericordia? Porque es una obra de amor y porque el difunto es indefenso ya no tiene vida para poder cumplir la voluntad de Dios. Está a la expensa de la misericordia de Dios y a nuestra solidaridad en la oración. Por eso es tan grave que uno despida a los familiares y no le haga ni una oración y no les aplique el misterio más grande del amor, que es la Eucaristía, ni siquiera un nieto ni un sobrino que ya se murió, ya que vaya a y también ir al cementerio es un acto de amor de la dignidad de la persona humana, porque en el cementerio reposan los restos sagrados de alguien en quien vida fue bautizado, su cuerpo fue templo del Espíritu, y allí tenemos que tenerlos con dignidad, abandonar los cementerios, todos mal tenidos, bóvedas y tumbas mal tenidas, todas sucias, todas abandonadas, dejan mucho que hablar de la fe en la trascendencia, de lo sagrado que es el cuerpo nuestro, y de la falta de amor de los familiares por sus seres queridos que ya no están en la realidad biológica, que atraviesan el valle de la muerte porque murieron, en espera de que el Señor pueda asociarlos a la gloria del cielo. Esta es la verdad objetiva. Por eso que usted está orando y se da gracias. No es porque hay la costumbre, pero todo para los más jóvenes. El ser joven no es sinónimo de indiferencia, y el ser joven no es sinónimo de chabacanería. Y el ser joven no quiere decir que tenemos que destruir todas las realidades que nos han hecho persona humana, y nos han hecho mucho más que persona humana, sino seres sagrados. Hoy que todo el mundo defiende la vida, sí, la vida tiene dignidad y es un regalo, pero la vida es grande porque es sagrada. Por eso es que atentar contra el otro es pecado, no es simplemente un delito. Si comprendiéramos un poco más esto, nuestra manera de relacionarnos, de vivir, de tratarnos, fuera mejor. Pero lo primero, quiero decirles que es un acto de amor a los familiares y amigos cercanos, una obra de misericordia, y ya hablándolo en deberes y derechos, que le gusta tanto a los jóvenes, a los niños, tengo derechos, y los deberes, ¿para cuándo? Pues que para pedir deberes los jóvenes se tiran a la calle, de derechos, y para cumplir los deberes, ¿por qué nadie hace una marcha y dice vamos a protestar porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer? Tengo que decirle a los más jóvenes que es un deber sagrado orar por los difuntos. Por eso no es el adagio el muerto al pollo y el vivo, no sé qué lo que dicen, el pollo, escucha yo, ¿al qué? Al baile. No, eso es falta de una realidad trascendente, eso es ser uno simplón, eso es ser uno rayar, no en lo pragmático, sino en un pragmatismo desencarnado. Eso es esconderle. No, pues es que uno también tiene su vida, pero es que la vida de uno está llena de recuerdos también, de acompañamiento, y en la historia personal de uno están los vivos y están los difuntos, como en nuestros pueblos. Tiene que respetarse la historia y la historia, nos guste o no nos guste, quien fundó el pueblo es quien lo fundó. Le guste a quien no le guste, eso hace parte de la memoria. No podemos ir cambiando porque no nos gusta, es que como este venía de afuera, no era español, no vamos a cambiar. La historia es la historia, punto, pelotas, no hay más. Por eso, queridos familiares, hacen una gran obra de misericordia, pero para que la obra de misericordia sea completa hay que tener fe. Y no solamente venir y pagarnos, sino orar, tenerlo presente y decir, Señor, aunque no entienda todo esto, porque la tradición de nuestra fe ha sido mal enseñada, olvidada, también un poco vituperiada por el estilo de vida en el que creemos. Por eso es muy bonito. Por eso permítanme decir algo de la palabra que tiene que iluminarnos, por el contexto histórico.
por lo que están viviendo, sobre todo para los familiares de los difuntos. Vengan y pasen la noche. Sean servidores del Señor, pues no hay en el templo de Dios ofrenda y libación. Eso no nos puede pasar. En nuestra iglesia parroquial debe haber ofrenda y libación. Debe haber oración por los difuntos y oración por los vivos. En nuestro templo debe haber gente que se preocupa no más de la parte biológica, sino de la parte del espíritu, porque el espíritu sano da una biología equilibrada en las emociones, en el sentir, y le da trascendencia a los actos y respeto a la vida. Cuando olvidamos el templo y cuando olvidamos a Dios, olvidamos lo trascendente del amor, la importancia de no perder la memoria agradecida con los seres queridos que ya partieron, y a pesar de sus dificultades y hasta riñas que se pudo tener, y se pierde la oportunidad de ver el mundo con otros ojos, y no simplemente con los ojos de la ecología moderna, sino con los ojos del don, porque el que murió en vida fue un don para mí y no una posesión. Hay motivos para orar, para agradecer, y para yo también, siendo olvidarme, porque algún día también orarán por mí porque me he muerto. ¿Quién va a rezar por mí? Nos han preguntado los que son más jóvenes. ¿Quién va a mandar a celebrar una misa? ¿Quién me va a seguir amando a pesar de que yo muera? ¿Quién? Si no mantengo la tradición. Al presente. Por eso, orar por un difunto es una obra espléndida, y al mismo tiempo es la expresión de nuestra espera en la vida de Dios. Cosa tan bonita. Por eso yo a los familiares de los difuntos que hoy encomendamos les digo, no estáis haciendo una cosa banal, es una cosa espléndida, digna, magnánima, y en espera de que resucite, y que cuando yo también parta a la eternidad pueda estar también en esa realidad con Dios, que será la eterna felicidad. A su tiempo llegará. Qué bonito es esto. Esta es la fe de la Iglesia, y esto es lo que es cristianismo. Por eso no puede venir a la Iglesia como un ateo práctico, ni puede venir simplemente con un sentimiento religioso, porque hay sentimientos religiosos que no son trascendentes. Los que hoy practican eso de las terapias de meditación y hacen de la ecología una religión, desde cuando se murió, que a mí me quemen y tiren las cenizas por el cielo para que se fundan con el cosmos, eso se llama panteísmo, y eso está superado hace años ya. No tengo la culpa que la gente no lo tenga claro, se pone de moda cosas y no saben lo que están haciendo. Y cuando eso se hace, se le olvida que la persona es sagrada y que tiene que estar en un sitio sagrado y no tirado por cualquier parte para que lo lleve la brisa, y si se descuida uno viene el revisero para acá y uno tira la ceniza y termina uno. Sí, porque vete tú a saber cómo vuela eso con la brisa. Todas esas cosas que hace la gente hoy así, modernas, que eso es más viejo que la panela, son signos de no tener claro qué es la esencia y el tuétano de una persona hija de Dios. Eso es lo que pasa. Por eso yo hoy, con esto, que no falte en la iglesia de Dios el sacrificio y la libación, en lenguajes nuestros, algo de ofrendarle a Dios por nosotros y por los seres queridos, vivos y difuntos, la generosidad nuestra hecha en las ofrendas y la generosidad nuestra hecha en la oración, que no falte, porque uno puede venir a la iglesia y no orar, y no estar en contacto con Dios. Que no falte, dice la primera lectura, no falte en el templo de Dios quien ofrezca la ofrenda de Dios. Y todo esto de esperar la vida eterna también da una connotación de cómo vive uno, que no voy a explanar aquí, porque cuando yo espero vida eterna es incompatible que yo haga daño, es incompatible que yo odie, es incompatible que sea corrupto. Padre, ¿qué lo están haciendo? No tengo yo la culpa que no vivamos la fe, sino que tengamos creencias así, diferentes. Es incompatible que yo como joven, teniendo fe, no viva una vida plena, con sentido, no pegado en las cosas, ni en las modas, ni nada, sino sentido pleno, que me da satisfacción hacer el bien, pensar el bien, desear el bien, realizar el bien.
No necesito tontas de droga ni estar en una moto a 120 para que genere adrenalina, sino que cuando me da satisfacción lo que hago, el bien, y me gozo en el bien, eso da un estado de equilibrio, que es lo que la gente hoy llama felicidad, que no se busca la felicidad, porque la felicidad es consecuencia de una vida plena, porque cuando uno busca la felicidad sin trabajar la vida plena, va a fracasar siempre y va a estar siempre vacío. Pues yo creo que en nombre de los difuntos, yo en nombre de los difuntos le digo a los familiares gracias, porque no los han olvidado, o están haciendo un acto magnánimo, en la palabra magnánima, magnus en latín, grande, y ánimo, de animosidad, de vida, están haciendo un gran acto del ánimo, de lo más interno, de la vitalidad del ser. No cualquier cosita ahí mediocremente. Bueno, eso es lo primero que quería decir. Muy importante no olvidar, orar por los difuntos, visitar el cementerio, pero no visitar el cementerio, sino visitar ese lugar donde reposan, porque manifiesta también la afectividad que yo en vida le tributé y que ahora también le debo tributar. Bueno, en la segunda idea del Evangelio de hoy, pues tengo tantas cosas que decir, pero como dice el Evangelio no las puedo decir porque no las podéis soportar, dice el Evangelio, no sé por qué, sino que nos alargaríamos mucho, pero permítanme decirles algo para hablar de lo que hoy tenemos que hablar con objetividad y no con estos pensamientos modernos de pensamiento débil y de relativismo que no funciona, ¿no? Que da también una moral y una ética relativa sin contundencia y que no da virtud ni da plenitud, sino ahí la gente va como veleta. Y en la objetividad hay una frase, no de todo el Evangelio, que debemos tomar para nuestra vida. Esto me llama a mí la atención y hablo así porque también doy por supuesto y por sabido que todo el que pisa una iglesia es porque es cristiano católico. Porque si no lo es así, pues es un sinsentido venir donde uno no tiene fe. Y es un sinsentido escuchar el Evangelio y no recibir el Evangelio como norma de vida y como proyecto personal de existencia. Es incompatible, ¿no? Si yo no creo, nunca voy a... Yo, alguien me vale, ¿y por qué no hacen un culto con los protestantes? Primero porque hay disparidad de culto y porque no es la misma fe, así hablan de Dios. Entonces no tengo nada que celebrar con ellos. Puedo saludar amablemente, tener lo educado en la vida, pero al nivel de fe, blanco es blanco y negro es negro, y eso no se puede devolver. Entonces, si uno viene a la iglesia, vienes a aprender de Dios, a reflexionar, y aunque le duela a uno, porque a veces la palabra debe sacudir, porque uno tiene que reflexionar y hacer propósitos de vida para poder uno crecer. Y si uno hace sus propósitos de vida, entonces uno restablece y hace el proyecto desde Dios, y no sobre lo que me dice aquel, y la moda y esto, no, porque uno tiene ya un principio fundamental de existencia, y eso es lo que lo hace una persona humana. Entonces, dice la palabra de Dios algo muy importante, de todo, porque tiene muchas cosas, pero para decir alguna cosita que nos sirva para la práctica. El que no está conmigo, está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama, lo dice el Señor. Esto tiene unas connotaciones existenciales profundas, que uno no puede, en la fe lo voy a hablar y después en la vida práctica. Con fe y sin fe. Con fe. Yo no me puedo montar una fe al estilo mío, a mi gusto mío. Lo tengo que montar es como Dios me lo dice. Dice el Señor, el que conmigo no recoge, desparrama. O sea que hay una manera de hacer las cosas en la fe como tienen que hacerse. Yo no puedo decir creo en Dios, pero yo no voy a misa. Es que tú estás desparramando la gracia. Porque el Señor dijo, incluso hoy en la lectura decía, reúnanse en asamblea. Quiere decir, asamblea, en griego se dice sinaxis. En lenguajes nuestros modernos, la liturgia que llamamos que es acción del pueblo, acción del pueblo, actus populis. De allí viene la palabra, o sea, no es un acto individual. Reclama la reunión, los hijos de Dios oran de manera personal para encontrarse con Dios, pero para prepararse a la oración comunitaria que es la Eucaristía.
Eso es una falacia y una mentira de aquel que diga yo creo en Dios y creo profundamente, o vamos por la calle, Padre, me bendice, pero no quiere vivir la vida de Dios, no quiere comulgar, no quiere confesarse, está desparramando porque esa no es la manera que el Señor nos dijo. Bien, Padre, yo leo mucho la Biblia, pero yo en esto no, yo confesarme no. Pues usted no está leyendo la palabra como palabra de Dios. Que no hace las cosas de Dios desparrama. Si la palabra de Dios nos dice que la manera de hacer familia es con el santo vínculo matrimonial, que la palabra de Dios se llama casarse en el Señor, porque en la manera civil dice casarse por lo civil, en la manera de fe es casarse en el Señor. ¿Y cómo forman las familias en el Señor? Pues como el Señor dijo. Entonces, como si yo no recojo lo que el Señor me dice y lo hago a mi estilo, estoy dañando lo que el Señor dijo y no estoy en plena comunión. Es tan difícil de entender esto. Como en la misa. Es que a mí me gusta arrodillarme en un momento. No, pues si usted está arrodillado, cuando tenemos que estar sentados, está desparramando porque rompe la comunión orante. No, porque es que yo hago la novena mientras el Padre está predicando. Pues la dañaste porque así no se celebra. Lo estás celebrando como a ti te parece. Y el Señor dijo, es como yo lo digo. Usted no tiene que tener humildad para poder creer, recibir las cosas de Dios y de la Iglesia como nos ponen para nuestra salvación en fe. El que conmigo no recoge desparrama, y el que no está conmigo está en contra de mí. Y eso me ha puesto a mí a pensar cuando yo digo que creo en Dios y no estoy en la celebración de la misa y no estoy comulgando. Sin querer e inconscientemente estoy manifestando que no estoy con el Señor, porque el Evangelio lo dijo claro. El que se alimenta de mí, el que se alimenta de este pan, vive en mí y yo en él. En un lenguaje nuestro moderno, con un verbo copulativo, es el verbo estar. El que se alimenta de mí está en mí y yo en él, porque en los verbos que se traducen de la Biblia como en latín, el verbo ser puede significar ser de la esencia y estar, como en inglés el verbo to be es ser o estar. Es tan difícil de entender esto. No podemos hacer las cosas como es que yo lo entiendo así. No, lo puedes entender así, pero vamos a ver cómo es que se hace. Si yo quiero una torta de piña, pues yo quiero echar de mango. Pues hijo mío, pues no es de piña. Pero es que a mí me gusta así. Pues entonces define, o la haces de piña o la haces de mango. A no ser que digas, la hacemos combinada. Entonces ya todo el mundo sabe que es combinada, pero no me puedes a mí vender una torta de piña que me lleve mango porque yo estoy comprando es una torta de piña. ¿Vamos a ver? Las cosas tienen un principio. En el principio de la fe, tengo que orar como ora la Iglesia, tengo que tener las posturas como lo pone la Iglesia, tengo que comulgar como lo dice la Iglesia, porque la Iglesia no es simplemente una institución. Lo tiene porque tiene instituciones, pero la Iglesia es el pueblo santo de Dios y ni usted ni yo tenemos la potestad para cambiar algo que ya el Señor ha dado en el Evangelio y que la Iglesia ha plasmado. No es el tiempo para yo ponerme a explicar dónde está eso. Tengamos un poquito de humildad y oremos, dejamos de soberbia, que hay gente que viene a la iglesia y vive orando en soberbia como lo que ella quiere. El Señor acaba de decir que así no son las cosas. O lo hacemos como Él lo dice, o apaguemos y vamos. Entonces usted no se ponga de disgusto cuando llegue el Padre y lo vea que antes de misa usted está dando un cuento y riéndose allí. Pues no, pues primero hable allá en el parque y échese la risa y venga aquí, porque puede ser que alguien entre a orar y necesita el silencio por orar, pero mientras uno está rezando, entonces echando cuentos allá. ¿A usted le parece bonito eso? ¿Es una prueba de educación? ¿A usted le parece bonito que estemos nosotros, todos que estamos, por eso llama, hagamos la intención, y el Padre le dice, vamos a orar hoy, es recoger la intención por estos seres queridos y por los que estamos orando, y yo contestando el celular, y está todo el mundo de pie y yo sentado, y están consagrando y yo así, y yo recostado. Pero vamos a ver, ¿estás o no estás? Y esto se llama un principio práctico. Esto nadie puede disgustarse por eso. En una empresa, ahora sí vamos a la parte humana, se quiere dar un manual de funciones para yo no dañar la empresa y para que no haya ningún problema. Le dicen, usted va a hacer esto y esto, y así lo hará. Si lo hace a su estilo, ¿no? Porque yo tengo que, es que yo lo puedo hacer desde las 9 hasta las 11, pero es que lo contrataron todo el día, hijo del alma.
Usted tiene que ceñirse a eso, porque así es. Si no, no está haciendo lo que se le pide. Si queremos familia, bueno, tenemos que aprender a recoger y no a dispersar. Pues si vamos a comer, comemos juntos sola, porque es un acto de humildad sentarnos en familias a comer. No porque yo como en la cama, porque lo importante es comerlo, estar dañando y dispersando a la familia. Hay que buscar los espacios de recogimiento. Y nosotros buscamos un espacio de dispersión, el uno en la pieza, el otro en el corredor, el otro con el celular. ¿Y de cuántos demonios vamos a tener un vínculo de unidad fraterno si no tenemos ni tiempo para compartir? Pero es que me gusta a mí, pero es que el método individual a veces no sirve para el bien común. Por eso es que hay tantos problemas en los espacios públicos, porque todo el mundo es soberbio. Me dice, no se meta por aquí, se mete. Me dice, siéntese, entonces se levanta. En la casa no hace nada, ni recoge un plato y se va con de la vecina, y allá sí se va a recoger un plato. Qué cosa tan brava. Lo que el Señor en la practicidad, a nivel práctico, es que las cosas tienen una manera de ser y de hacerlas. Y eso se hace así, o si no, deja de ser. Esa enseñanza del Señor hoy nos lleva a pensar cómo es nuestra sabiduría. La sabiduría no es acumular conocimientos ni tampoco saber mucha tecnología. Hoy el mundo es muy técnico, pero poco sabio. Nadie se da cuenta que el estar enganchado en una red social está montando una realidad virtual y unas carencias que no tiene. Y está perdiendo el tiempo porque un bobo hace muecas, baila, tal, en un TikTok, y usted debe ahí mirando y ya. Y usted no se ha puesto a pensar, ¿no será que ese tiempo yo podía aprovecharlo por otra cosa? No, porque es de la practicidad. Y no se ha puesto a pensar, hombre, que gasta mucho tiempo en eso y que ese tiempo le va a hacer falta para otra cosa importante y que le va a tener problemas. Yo tampoco lo sé, que es que se lo digo, ¿no? El sano equilibrio. Virtus medius es. La virtud está en el medio, tienes que buscar la virtud. En el lenguaje católico nuestro era ni tan cerquita que queme al santo la vela, ni tan lejos que no lo alumbre. Es tan difícil de entender esto, hijo, ya pasaste 2 horas en eso, ven y siempre. Las cosas tienen un principio, la familia, para que sea familia, tiene unos principios incondibles. Y si no los practicamos, tenemos inquilinos y habitantes y no familia. Y de ahí vienen todos los problemas psicoafectivos, de vacío, de que no me quieren, de que no me hablan, de que no me escuchan, de que no me entienden. Pero si no te has hecho escuchar y nunca has escuchado a nadie, ¿cómo carajo pides que te escuchen? Te llaman y no contestas, te escondes y dices mentiras. ¿En qué quedamos? El que conmigo no recoge me perdona. Como si yo le celebrara una misa al gusto mío, hasta más gente podría llegar aquí. Porque uno se vuelve muy popular y hay que me gustan ellos. Y entonces la pregunta es, ¿y eso es lo que Dios nos mandó a hacer? ¿A entretener a la gente y a tener adeptos? ¿O a formarnos en la vida cristiana, en la virtud y en la moral como hijos de Dios? Este es el discernimiento que tenemos que hacer. Porque podemos hacer muchas cosas que no son malas, pero no ayudan. No es malo estar en la calle, pasear no es malo. ¿Por qué tiempo en la calle? ¿No nos dispersa del hogar? ¿Que tener amigos es malo? Pues muy bueno. Pero antes con los amigos, calle arriba, calle abajo, ¿usted para qué tiene mujer? ¿Para qué tiene hogar? Si tiene que le da la gana. Es decir, que tiene un compromiso, tiene una manera de formar hogar que se llama principio comunitario de solidaridad. Yo sacrifico mi tiempo porque es importante estar el tiempo en casa. Y si no lo hago, eso se debilita la unidad familiar. Es tan difícil de entender esto. Señor, hoy es maravilloso. Aprendamos a recordar y hacer las cosas que tienen que hacer. Porque siempre tengo que ser atravesado. Las cosas tienen un principio y tienen un final y una manera de ser. Eso es hoy que hemos cuestionado con un pensamiento filosófico que se llama filosofía de la deconstrucción y que vimos criticando a todos y sabemos lo que está pasando. Bonito eso, ¿no? Qué bella la palabra de Dios. Hijo mío, la noche es para descansar y el día para trabajar. Y el ocio es para que el cuerpo tome la fuerza de sano ocio y descanse, pero se ponen a hacer ocio y terminan más cansados. Están en el tiempo de ocio y agarran todo el fin de semana a jatar y ya el martes y ahora con el lunes y ya el martes se van a ir a trabajar en Guayabajo, están con la pálida que no rinden un carajo y es que la pasé más bueno. Hijo del alma, Dios mío.
ten un poquito de sensatez, que toque que hacerte un caldo de huevo y un caldo de costilla y darte una sal de frutas para que puedas rendir. Y tú no te das cuenta que quemaste un poco, ¿no?, de neuronas, y por eso es que cada día más terco, no te das cuenta que eres terco. Te dicen y no escuchas, porque yo me puse a pensar, quizás es porque tanta vida desordenada me está quemando las neuronas. Y tanto celular, lo que dice el gran filósofo italiano Scivola, pues cayeron en la idiotez. Que eso también lo dice el gran también pensador alemán Bonhoeffer. ¿Y en qué consiste la idiotez? En saber que lo que yo hago no me da beneficio, me trae problemas, me aparta a los demás, me trae consecuencias que no son muy buenas y lo sigo siendo. Eso es lo que se llama en el pensamiento, en breve palabra, el pensamiento de la idiotez. Porque sabemos que no nos trae ningún rédito y lo seguimos haciendo. Por esto, porque no tenemos la manera de hacer las cosas como debiéramos hacerlas. Le damos gracias al Señor por esta enseñanza, seguimos orando por los difuntos y que nunca nos falte el verdadero amor que trasciende la realidad de morir y que nos hace solidarios también, no solo con el que sufre, sino con el que muere. Alabado sea el nombre del Señor mañana por siempre. Amén. Nos ponemos todos en pie. Amados hermanos, habiendo llegado a este momento de la Santa Misa, donde la palabra de Dios la hemos escuchado y reflexionado, podemos ahora hacer nuestras peticiones movidos por la palabra de Dios, por su inspiración y también por nuestras propias necesidades. Por eso nos unimos a una voz en solidaridad orante por las intenciones de todo y decimos: te rogamos, óyenos. Señor, te pedimos por todos nosotros que conformamos la Iglesia desde el bautismo, para que en la Iglesia encontremos siempre la esperanza de la vida eterna, roguemos al Señor. Te presentamos, Señor, los avances en los procesos de paz en los pueblos con guerra. Te damos gracias por ello, pero te pedimos que mueva los corazones y las voluntades a seguir creciendo en buscar la paz, la concordia en nuestras tierras y en nuestros pueblos. Señor, líbranos de las catástrofes y que los hombres entendamos que la inteligencia y la razón hemos de utilizarla siempre para hacer el bien y nunca para destruir. Roguemos al Señor. Señor, que nunca nos falte la oración sincera y auténtica, que vengamos a la iglesia y oremos por nosotros, te alabemos y te bendecimos, oremos por los difuntos, para que nunca falte en el lugar sagrado la oración, el sacrificio y la libación. Roguemos al Señor. Por todos los que se sienten solos, angustiados por las diversas necesidades, para que encuentren una mano ayuda, una mano que les ayude, personas que sepan escuchar y consolar en los momentos de dificultad, y a los que sufren las angustias encuentren en ti fortaleza y esperanza también en nosotros. Roguemos al Señor. Oremos por todos nosotros que nos hemos reunido, no en la fe individual de cada quien, sino en la fe de la Iglesia que recibimos del bautismo, para que esa misma fe crezca y en la misma fe pueda el Señor aceptar nuestras oraciones y nuestra vida sea ofrenda agradable a Él. Roguemos al Señor. Por Arelis Chacón Mejía, por su familiar que pone esta intención Saitrillos, para que la acción de gracias que se presenta y la oración que se hace por la salud nos atraiga de Dios tan hermosa misericordia. Roguemos al Señor. Por nuestros hermanos difuntos, Chiquinquirá Torres Chinchilla, Jairo Noriega Carrascal, María Elsa Lozano Carrascal, Ana Brígida Mendoza, para que
la fe que profesa la vida eterna. A ellos, por nuestra oración, por nuestra misericordia, orando por ellos, les atraiga la compasión de Dios y pueda Dios asociarlos al reino de la eterna felicidad, roguemos al Señor. Por los familiares que han ofrecido esta intención, por Ramón Sánchez, por los hermanos de Jairo Noriega, por las hijas y demás familiares de Chiquinquirá, por los hijos, nietos y demás familiares de María Elsa, también los hijos y nietos y bisnietos de Ana Brígida, para que el acto de amor y novedad de oración de hoy por sus seres queridos se prolongue continuamente en el tiempo y en el espacio, y mientras tengan vida puedan recordar y orar y amar a sus difuntos, roguemos al Señor. Ahora en silencio presentémosle a Dios nuestra súplica personal. Y hagamos de nuestra súplica personal oración de toda la Iglesia diciendo: te rogamos, óyenos. Padre Dios, tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza. Te hemos presentado nuestras oraciones. Con humildad te pedimos que las escuches benignamente. En la oración de todos nosotros que somos tu pueblo, la Iglesia, y concédenos, Señor, ver realizado lo que te hemos pedido. Por Cristo nuestro Señor. Los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por aquellos a quienes queremos, por nosotros y nuestra amistad, por los vivos y por los difuntos, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oremos juntos, para que este sacrificio, que es mío, que es vuestro, que es de toda la Iglesia, sea agradable al Señor nuestro Dios. El Señor reciba la alabanza. Acoge con bondad, Señor, los dones que te ofrecemos por el descanso de nuestros fieles difuntos, los que encomendamos en la Santa Eucaristía, para que puedan alcanzar la salvación y puedan ser contados en la eternidad entre el número de los redimidos con Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor con vosotros.
Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Pues aunque la certeza del morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque la vida de los que en ti creemos, Padre justo, no termina, se transforma. Y cuando se deshace esta nuestra morada terrenal, tú nos preparas una mansión eterna en los cielos. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales, cantamos el himno de la gloria del Señor. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti, Hosana, Hosana, bendito nuestro Dios, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana, Hosana, bendito es el Señor. Santo eres tú, Señor, tú eres la fuente de la santidad. Santifica estos dones con la efusión del Espíritu Santo, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de tu amado Hijo Cristo, que nos mandó celebrar estos divinos y estos santos misterios. Porque el Señor, la víspera de su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dio gracias, te bendijo, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Misterio de la fe. Anunciamos tu muerte. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu amado Hijo Cristo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias. Eres tú, en tu infinita misericordia, que nos haces dignos de estar aquí en torno al altar, de estar en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a quienes comulgamos con el cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia que se extiende por toda la tierra, con el Papa León, nuestro obispo Orlando y todos los que quedan de tu pueblo. Lleva a la Iglesia a la perfección por la caridad. Recuerda a estos hijos tuyos, Chiquinquirá Torres Chinchilla, María Elsa Lozano Carrascal,
Ana Brígida Mendoza de Sepúlveda y Jairo Noriega Carrascal, que han salido de este mundo, que así como comparten la muerte de Jesucristo, puedan compartir la gloria de la resurrección. Todos los hermanos difuntos que murieron en la esperanza y confiando en la infinita misericordia de Dios y en la vida eterna, los que murieron en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la siempre Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar eternamente tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Preparémonos para el momento santo y sagrado de la comunión, orando como Cristo nos enseñó. Padre nuestro, líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días. Con tu ayuda, con tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Paz del Señor con vosotros. Con el que está más cercano a su lado, intercambia el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. El alimento de la eternidad, porque es el Cordero que quita el pecado del mundo. Bienaventurados los que nunca han dejado de comer. Señor, yo soy digno de que tú eres
Oremos. Habiendo recibido este sacramento de redención, es decir, la comunión con la presencia de Cristo en la Eucaristía, imploramos, Señor, tu santa clemencia, para que tu misericordia proteja a nosotros quienes vivimos y obtenga el eterno perdón y la redención para nuestros difuntos. Por Cristo nuestro Señor. El Señor con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, permanezca para siempre. Dales, Señor, el descanso eterno. Dales, Señor, el descanso eterno. Dales, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Infinidad Torres, Jairo Noriega, María Elsa Lozano, Ana Vígida Mendoza, todas las benditas almas del purgatorio,